Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos y todas las que nos acompañan en esta mesa en la que nos hemos reunido para platicar sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Yo soy Karina Rodríguez, editora general de Tech Science. Y bueno, esto es un tema que nos interesa mucho, no solo por la equidad de género que siempre se ha promovido desde la ONU, sino por la necesidad de que las mujeres contribuyan a la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Para reflexionar sobre este tema tan importante, hemos invitado a tres mujeres científicas que se encuentran en distintos momentos de sus carreras. Voy a empezar por la más joven, Vanessa López Corona. Ella es ingeniera y maestra en biotecnología por el TEC de Monterrey. También hizo un programa de especialización en Data Science por el MIT. Actualmente trabaja como Bioprocess Modeling Engineer en Novasign. Es una empresa austriaca que eficientiza procesos con inteligencia artificial. Gracias, Vanessa, por estar aquí. Gracias por Eh, la invitación. a continuación, presento a Marilena Antunes Ricardo. Ella es licenciada en farmacéutica, maestra en química analítica por la Universidad de los Andes en Venezuela y doctora en biotecnología por el TEC de Monterrey. Actualmente es profesora investigadora de la Unidad de Alimentos Saludables del Institute for Obesity Research y de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey. Y por último, tenemos a Carmen Margarita Hernández Cárdenas. Ella es médico cirujano por el TEC, realizó las especialidades de medicina interna, anestesiología y terapia intensiva en el Instituto de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Subirán y especialidad en medicina del paciente en estado crítico por la UNAM. Es investigadora y actualmente directora del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, Ismael Cosío Villegas. Pues bienvenidas, chicas, muchas gracias por estar aquí. Bueno, voy a empezar a meter acá los temas. Yo quisiera que empezáramos hablando de la situación actual. Yo creo que sí se ha avanzado mucho en estos esfuerzos que se han hecho desde la ONU, la academia, para tener para que más mujeres se integren a la vida científica, ¿no? O sea, de hecho, aunque no lo creamos, América Latina y el Caribe es una de las zonas en las que se ha logrado mayor paridad en cuanto a la investigación. Claro que, bueno, es como decir, la academia ha hecho su parte por traer a mujeres a las carreras STEM, pero lo que vemos es que sí, o sea, que sí, sí llegan, pero tal vez las mujeres publican menos, están subrepresentadas en cargos más altos, ¿no? Como direcciones de instituciones, etcétera, ¿no? Pero lo que creo que también es una cosa que tenemos que hablar y que, bueno, es a mí lo que más me preocupa es que las nuevas tecnologías que están avanzando tan rápido están cambiando el mundo que conocemos, ¿no? Entonces, digo, solo si hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial o de programación, temas como esos, solo 12% de los investigadores en inteligencia artificial y 6% de los desarrolladores de software son mujeres, ¿no? Entonces, el mundo está cambiando muy rápido y se cree que en 2050 habrán desaparecido la mitad de los empleos como los conocemos, ¿no? Entonces, por eso a mí me resulta que es súper importante que las mujeres estemos en este tipo de, o sea, pongamos el ojo en este tipo de materias, porque las mujeres van a ser las más perjudicadas con estos cambios pues, el paradigma, ¿no? Entonces, no sé qué opinen sobre esto, no sé si es exagerado, no sé cómo era antes, no sé si ¿qué piensan ustedes, Carmen? ¿Tú qué opinas sobre este tema de si está todo por cambiar y qué podemos hacer? Antes que nada, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Pues yendo a la pregunta en cuestión, pues sí, ¿no? Obviamente el mundo está cambiando, está en un cambio constante y creo que pues es adecuado buscar la participación de la mujer en las áreas en las que creemos que va a empezar a predominar en el futuro. Hace unos años, tal vez décadas, pues existió este mismo movimiento, pero muy enfocado a la medicina, ¿no? Y en cuanto a medicina, por ejemplo, hace mucho que hay paridad. Hace mucho que en realidad el mayor porcentaje de la matrícula en las universidades es de mujeres. Y está bien, o sea, eso
se hizo con el objetivo específico de que estuviéramos pues representadas y no tanto por la profesionista, sino por los pacientes, que querían en muchos casos pues ser analizados, checados, llevados por una mujer y eso es una cuestión específica de la psique de cada paciente. Y se logró con cierta prontitud, ¿no? Ahora hay que enfocar otras carreras que seguramente tendrán su relevancia en el futuro y que pues se verán beneficiadas precisamente no nada más de la igualdad, sino de la diferencia entre los géneros. Por supuesto, digo, Marilena, tú vienes también de una carrera, biotecnología, tú vienes de Venezuela, que es uno de los, países en donde hay mayor paridad en cuanto a mujeres, científicas. ¿Qué opinas sobre este cambio? Mira, sí, efectivamente, a pesar digamos, del entorno y de las noticias que rondan en torno a Venezuela, realmente cerca del 61% de los proyectos de investigación están siendo liderados por Venezuela. Creo que las políticas generales e iniciativas son similares. La parte de accesibilidad a educación gratuita, pública de alta pues, calidad, creo que es un factor determinante definitivamente para incentivar un poco más el número de mujeres en todas las carreras, ¿no? Llevándonos un poquito al tema que nos atañe el día de hoy, que tiene que ver con inteligencia artificial y el Internet de las cosas, yo pienso que en la medida que encontremos o conozcamos mayores aplicaciones en otras áreas de esta tecnología, va a crecer el interés, ¿no? Si bien todos vislumbramos un panorama impactante de todo lo que puede ser la inteligencia artificial en muchas áreas de nuestra vida, hasta el momento nos vamos enterando poco a poco de algo en medicina, en tecnologías donde se enfocan muchas cosas, pero la verdad es que puede tener un impacto en básicamente todas las carreras que puedan haber al día de hoy, las que seguramente se van a desarrollar en un futuro. Entonces, pienso que en la medida que se pueda entender todas las aplicaciones en las diferentes áreas, más mujeres se irán integrando. Creo que hasta el momento se ha vendido mucho con aplicaciones muy determinadas hacia la industria, pocas hacia medicina, y por eso quizás ha bajado un poco el interés de algunas mujeres, porque sí hay mujeres en el campo, claro que sí, que son pioneras a final de cuentas, pero quizás en la medida en que aclaremos qué cosas van a suceder y cómo van a suceder, seguramente vamos a tener más estudiantes, mujeres que puedan ejercer su derecho a la educación en una carrera de este tipo. Y Vanessa, justamente tú también vienes de biotecnología, pero justamente en tu carrera tú has integrado esta especialización en data science y justamente tu trabajo ahorita tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes contar? Sí, bueno, yo creo que es cierto que hay ciertos trabajos que van a desaparecer, pero creo que no solo las mujeres se verán afectadas, creo que también será algo un poco equitativo y creo que también la manera en cómo esto va a cambiar, creo que dependerá un poco del país. Hay ciertos países que igual ya han empezado a tener más avances, a quitar ciertos trabajos que puede que sean muy rutinarios. Así que, de cierta manera, esto también podría ser una ventaja porque nos da la oportunidad de tener trabajos que tal vez tengan un mayor reto o que sean más dinámicos y que no sean pues tan rutinarios. En mi caso, yo creo que ha sido algo bueno porque la empresa en la que yo trabajo se fundó en el 2019, así que es como una nueva área en la que tal vez, bueno, yo me gradué en el 2015, pero en ese punto tal vez no hubiera yo encontrado este tipo de trabajo, creo que apenas está empezando. También me pasa mucho que queremos cada vez automatizar más cosas. Uno de los objetivos de la empresa es como vender un software, pero inevitablemente necesitan personas que estén aprendiendo sobre la inteligencia artificial y cada día aprendemos cosas nuevas. Así que sí, yo me especialicé, tomé un curso, pero de igual manera fue como la base y no es como que eso abarca lo que yo hago actualmente porque, pues, como lo dijo María Elena, en cada área se está desarrollando de diferente manera. Entonces, creo que sí, todavía hay mucha oportunidad y debe haber todavía más programas que tal vez apoyen a las mujeres, pero creo que sí hay ciertas instituciones o, por ejemplo, en el caso de Europa, sé que arriba de 50 empleados ya empiezan a exigir cierto tipo de paridad que
debe ser algo legal que cumple la empresa. Yo en la empresa en la que estoy, pues sí veo este efecto en el que somos apenas 12 personas y de esas 12 personas soy la única mujer. Entonces, también creo que conforme haya más avances en la inteligencia artificial, pues habrá cada vez más puestos y entonces estas empresas crecerán más y también deberán cumplir con un cierto tipo de equidad. Justamente la siguiente pregunta que quería hacer era cuál es el panorama que viven ustedes en su trabajo, en la investigación. Ahorita que tú mencionas, Vanessa, tú que trabajas en Austria, en Europa, pues uno luego piensa que pues allá sí hay esa paridad. ¿Cómo lo vives? O sea, ya nos estás diciendo que en tu empresa eres la única mujer. Así es. Y- Pues la verdad es que en la empresa lo vivo muy bien, o sea, ellos desde siempre quisieron contratar a más mujeres. Lo que ellos me contaban es que realmente no aplicaban el suficiente número de mujeres y también al ser empresas pequeñas, pues tienen que ser selectivos con las personas que contratan. Entonces, si aplican muy pocas mujeres y tal vez un hombre está más capacitado, pues su intención tal vez era que haya más mujeres, pero al final también hay ciertos intereses de la empresa que eso también juega otro rol. Pero esto es como en esta empresa en específico, porque como te comento es una empresa pequeña, pero en general en otras empresas sí veo mucha equidad. Yo trabajo como con otras empresas de Europa, no solo de Austria. Entonces ahí también veo en las reuniones que pues sí predominan los hombres, pero sí veo mujeres y espero que cada vez esto vaya aumentando más. Bueno, interesante lo que mencionas, ¿no? De que, pues sí, aplican menos mujeres, ¿no? O sea, entiendo que las empresas, pues, puedan querer tener estas acciones afirmativas, pero pues si no hay tantas mujeres que apliquen, entonces, o sea, sí, finalmente sí se nota que sigue habiendo, o sea, se tiene que seguir impulsando, aunque hemos hablado de que, bueno, que se está trabajando en ello y así, pero pues sí se necesita. Marilena, ¿cómo lo vives? Mira, yo realmente soy muy optimista en el tema. En las carreras que imparto clases, que principalmente son biotecnología y ingeniería de los alimentos, mayoritariamente son mujeres, ¿no? O sea, estamos hablando de por encima de un 60% o más, son mujeres. Las veo jóvenes muy talentosas, sobre todo muy involucradas en tecnología. Muchas de ellas ya están trabajando de manera simultánea a llevar algunos cursos en áreas de ciencia de datos, algunas involucran inteligencia artificial en sus trabajos y pienso y me gustaría pensar optimistamente que la siguiente generación va a generar, valga la redundancia, el cambio, ¿no? En las cifras que el día de hoy vemos, porque realmente las mujeres están cada vez más conscientes de, ahí están las oportunidades, me tengo que preparar, las oportunidades están para los dos, hombre o mujer, me tengo que destacar yo pienso, y a lo mejor me van a odiar un poquito por el comentario, que realmente las oportunidades tienen que ser equitativas, ¿no? Como mencionaba Vanessa, debo contratar a la persona que me dé el mejor servicio, a la persona que cumpla con los criterios que necesito, ¿no? Hay programas para darle, digamos, prioridad a las mujeres, por supuesto, pero hay ciertas empresas donde dices es el más capaz. Entonces yo como mujer me voy a preocupar por prepararme al máximo para ser la más capaz en todas las habilidades que tenga que desarrollar, ¿no? Entonces, realmente yo soy optimista en que la siguiente generación va a dar un salto y demostrar que las mujeres realmente estamos interesadas en tecnología y que podemos desarrollarnos en esa área sin mayores inconvenientes. Carmen, tú, o sea, finalmente tú eres directora de un instituto nacional, ¿no? Platicábamos al principio de, bueno, sí, están las mujeres representadas en la ciencia, pero justamente en las posiciones más altas es donde hay una subrepresentación de mujeres, ¿no? O sea, si hacemos un análisis pues de directivos, CEOs, en este caso directores de instituto, pues no hay tantas mujeres, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Pues, o sea, sí es verdad que, hay una representación o sea, no, todavía no está igual en números, al menos en los institutos nacionales, ¿no? Que son así como los hospitales más grandes. Pero, pues, yo estoy muy, muy de acuerdo en relación a lo que se ha comentado. O sea, la dirección de un hospital no es cualquier cosa.
es algo en lo que tienes que demostrar realmente que eres la mejor opción para ese hospital. Entonces, creo que aquí el único punto es que se mida igual a todos, ¿no? O sea, aquí hay conceptos distintos entre lo que es igualdad y lo que es equidad. La igualdad es lo real, o sea, lo que nos mide igual a todos y nos da las mismas oportunidades. Cuando se habla de equidad es un poquito más hacia, bueno, es que es mujer, tiene hijos, ponla un poquito más adelante. Habrá cosas en las que aplique y habrá cosas en las que no, porque realmente cuando estás hablando, y como dijo María Elena, eh, pues a lo mejor me odian un poquito, pero cuando estás hablando de una cuestión directiva, pues si tienes hijos, esa parte. El hospital te necesita y te necesita con todas tus capacidades. Entonces, todo es igual, ¿no? O sea, tienes que darle el mismo tiempo, tienes que entrar a la misma hora, tienes que darle los mismos 24/7 que tienes que cualquier otra persona podría dar, ¿no? Esto no hay bueno, es que tiene niños, dale oportunidad. Pues no, o sea, es el hospital y estás hablando de vidas y estás hablando de relaciones del hospital con otros centros que tienes que atender de igual manera como tuvieras o no tuvieras otras responsabilidades en tu vida personal, ¿no? Entonces, igualdad sí, pero la equidad no siempre aplica en términos de algunas empresas, como también lo dijo Vanessa, se requiere la mejor opción para ciertos puestos. Con el tiempo se ha ido viendo, ¿no? Que se puede lograr, hay más mujeres que se dan cuenta que lo pueden lograr y listo, ¿no? Sí, se requiere tiempo tal vez para alcanzar realmente la paridad, ¿no? Y bueno, algo que quería preguntarles a ustedes es, bueno, que tiene que ver con sus propias carreras, ¿no? O sea, si ustedes tienen o sea, ¿cómo era su entorno familiar? A mí me importa mucho este día porque es la niña y la ciencia, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que quien nos esté escuchando piense en eso, ¿no? O sea, en el que sí hay una labor que tiene que hacer las universidades por promover las carreras STEM, involucrar a los niños, a las niñas con la ciencia, etcétera, pero empieza desde la casa, ¿no? Entonces, quisiera que platicáramos un poquito de, pues, sus vidas personales y cómo fue que, o sea, si hubo alguien que las hizo que se interesaran o ustedes, ¿cómo fue? No sé si ahora empecemos con Marilena. Muchas gracias. De gente que me inspira, sí, en casa definitivamente mi mamá. Si bien mi mamá no tenía una carrera STEM, de hecho, por razones del destino, pues no tiene una carrera universitaria realmente, sí me demostró que pues puedes hacer valer tu punto de vista, te puedes sentir segura, pararte y dar tu opinión, ¿no? Entonces creo que ese es el primer paso, ¿no? Sentir que valgo y tengo el derecho a emitir mi opinión y fuera de ahí, pues ya me esfuerzo, ¿no? Para dar mayores capacidades a lo que haga, pero ella fue como la primera inspiración, sigue siendo realmente, es una mujer a veces muy tajante en lo que dice y digo, ay, no me lo digas así, dímelo más bonito, pero es la persona que realmente ha marcado de alguna manera el carácter, ¿no? Definitivamente luego ya en la escuela, algunas experiencias con profesoras justamente de laboratorios, pues no en vano estoy en biotecnología, justamente en el área biológica. Y ya definitivamente a la hora de llegar al doctorado sobre todo, pues en el caso de mi asesora, la doctora Janet Gutiérrez, así ha sido como un role model, ¿no? En el caso de demostrar que puedo hacer todo, ¿no? Soy mamá, soy esposa, tengo trabajo, me destaco en ciencia, entonces dice, ah, bueno, sí se puede, me voy a esforzar o voy a encontrar mi propio camino, pero ya me están demostrando que es posible realmente llegar a ese estándar que a mí me gusta. El estándar no es el mismo para todas tenemos proyectos a largo plazo muy diferentes o la idea de realización es diferente para cada una de nosotras, pero es importante tener ese role model para demostrarnos es posible y por aquí pues el caminito. O sea, no tanto de que tengas en casa a una bióloga, a una doctora, sino más bien tú destacas el hecho de que te hagan sentir como niña, que vales igual y que tus opiniones cuentan lo mismo. Eso es lo Sí, que... definitivamente mis padres, ninguno de nuevo tiene una carrera universitaria, entonces
realmente del lado de mi madre es el carácter, del lado de mi padre siempre fue el apoyo incondicional, ¿no? O sea, es lo que tú quieras, aquí estoy para apoyarte. Y creo que esa relación también influye mucho, el sentir que no solo es mamá, sino también tienes a, pues, a un par masculino que está de acuerdo y reconoce tu valía y pues te apoya, ¿no? Y al día de hoy en mi matrimonio, afortunadamente, es el mismo esquema, ¿no? De pues los dos trabajamos, los dos aportamos, es responsabilidad de ambos que esto funcione y me he sentido de esa manera, ¿no? O sea, donde los dos aportamos con el mismo objetivo, ¿no? Gracias. Vanessa, ¿tú cómo fue tú que te decantaste por este tipo de Pues carreras? yo coincido mucho con Marilena porque igual mi mamá fue como una fuente muy grande de inspiración en la que ella siempre como que me daba muchas palabras de ánimo en general durante toda mi infancia. Creo que era como de que tú puedes hacerlo, tú eres capaz. Mi papá también, su profesión y a lo que él se dedicó jamás tuvo nada que ver con la ciencia, pero igual luego al momento como de tener que elegir una carrera o decidir a qué me iba a dedicar, como que sus recomendaciones era como ve las opciones que hay, como nunca hubo una limitante como esta área no, o preferiblemente esto, que puede que a veces pase en ciertos hogares. Creo que sí es muy importante el rol que juegan los papás y más cuando somos niños o niñas, porque pues es como tu ejemplo a seguir y su opinión toda tu vida pues va a ser importante, pero creo que en esa época marca muchísimo pues tu manera de ver el mundo y cómo te presentas. Entonces, eso fue pues una inspiración. Igual también yo pues en el TEC de Guadalajara, la mayoría de mis compañeras, de mis compañeros eran mujeres. Entonces siempre vi como una predominancia de mujeres en el área de ciencia. Igual mi asesora de tesis de maestría era una mujer y yo la admiro muchísimo, entonces como que siempre tuve un rol femenino y por eso es que creo que somos capaces y que también esto como que a pesar de estar rodeada de puros hombres, jamás me he sentido menos, me siento súper orgullosa del espacio que ocupo y me encantaría que luego hubiera más mujeres en la empresa, pero entiendo que pues es algo que lleva tiempo. Carmen, ¿tú cuál fue tu historia para estudiar medicina? Bueno, pues no sé, o sea, yo creo que conmigo sí fue un poco distinto. Yo sí fui la típica hermana menor con un hermano mayor y que era súper competitiva y súper contreras. O sea, a mí sí me decían que había cosas para niñas y cosas para niños. Esa era mi mamá. Mi papá era una persona que siempre confió mucho en mis capacidades. Siempre dijo, tú puedes lograr lo que tú quieras. Siempre como un poco, pues mucha confianza, ¿no? Entonces, eso versus lo que yo veía que hiciera mi hermano y que tenía que ir y hacer lo mismo que mi hermano, desde subir un árbol hasta estudiar en el TEC de Monterrey, pues eso fue lo que me llevó mucho a seguir y a seguir y a seguir, ¿no? Ya más adelante en la carrera, la verdad es que tampoco ninguno de los dos tenía carrera universitaria. Eh, entonces, y tampoco había médicos en la familia, ¿no? Me gustó la biología porque me gustó desde la secundaria. Me incliné mucho por ciencias biológicas y por química. Y ahí fui agarrando mi caminito, ¿no? Hasta que hice carrera técnica, hice una carrera técnica antes del tecnológico en laboratorio clínico y eso me llevó a un hospital y ahí me llevó a ver médicos y me gustó la vida de los médicos, ¿no? Entonces, por eso escogí medicina, ¿no? Después ya más adelante, donde tuve una experiencia similar de ser la única mujer en la profesión, fue en medicina crítica. Era hasta hace muy poco tiempo predominantemente de hombres. Fui la primera adscrita contratada, por ejemplo, en nutrición. Eh, pero todos mis compañeros siempre fueron como muy apoyadores, ¿no? Conmigo y tuve y tengo un gran maestro que era el jefe de la terapia intensiva, es el jefe de la terapia intensiva de nutrición, el doctor Rivero, y su frase siempre va conmigo, ¿no? Puedes con eso y más, Carmen. O sea, eso es algo que
siempre me ha seguido y de hecho cuando me volví jefe de áreas críticas en el INER, justamente me seguía diciendo esa frase y sigue diciéndolo. Y antes de volverme o de candidatearme para ser directora, recuerdo perfecto que me dijo, no me queda duda, lo vas a hacer. Entonces es eso, ¿no? Como el apoyo constante de parte de alguien, la validación constante por parte de alguien en quien confías, ¿no? Eso te lleva mucho, y sí, un espíritu interno de querer más y de querer lograrlo, ¿no? Porque te gusta, simplemente porque te gusta. Y yo creo que a las niñas sí es importante mostrarles el escenario, ¿no? Existe esto, puedes hacer humanidades si quieres, pero también existe la ciencia. Y puedes lograr ambas cosas. Tus gustos personales tienen que definir hacia dónde vas y tu talento, ¿no? Porque hay quien tiene talento para una cosa y talento para la otra, ¿no? Pero el hecho de mostrarles las opciones y confiar en ellas, yo creo que es lo que importa. Creo que diste en el clavo en algo, Carmen, que digo, bueno, yo soy mamá de una niña de 11 años y siempre, bueno, no sé si ustedes tengan hijos, bueno, creo que Marilena dijo que sí, o sea, como que nosotros muchas veces en casa, yo siempre trato de no estereotipar, etcétera, pero por ejemplo, pues a las niñas, pues clase de ballet, clase de canto, clase de pintura, que está bien, ¿no? O sea, como dices, pues pero también es como mostrarles que hay otra cosa, ¿no? Y creo que también está este tema como de estereotipar de hombres y mujeres las carreras, tal vez eso estamos, venciéndolo, pero también hay este estereotipo de que todo lo STEM es súper difícil y que es como para genios y eso, ¿qué podemos decirles a quienes nos escuchan? Como para que dejen eso de un lado, ¿no? O sea, como lo hablamos al principio, digo, igual te dedicas al tema el cine, ¿no? Pero justamente ahorita está la discusión del cine y la inteligencia artificial. O sea, ya no es como que, yo estudio humanidades y ya no tengo nada que ver. O sea, como dijimos al principio, las nuevas tecnologías están en todo, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones podrían dar ustedes, si hay gente que nos está escuchando, que tiene niñas, que me parece muy importante tocar ese tema? No sé quién quiera comenzar. Bueno, si quieres comienzo yo. Sí, sí tengo 2 hijos, tienes razón. Niños, Este, sí, 2 hombres, de hecho, y me toca una labor dura porque tengo que asegurarme de que ellos no sean gente de sesgo en otra generación, ¿no? claro. Pero bueno, conversando un poco sobre el tema que mencionas de qué recomendación le diría, desde mi ejemplo personal, yo, la química me costó un montón y la biología cuando estaba en secundaria y es a lo que me dedico hoy día y lo adoro y la amo. Depende mucho cómo es ese primer acercamiento, ¿no? Y es a veces, tomando de nuevo el ejemplo de los hijos, como cuando intentas dar verduras y no le gustó la primera vez, buscas otro enfoque, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, pienso que ese acercamiento que tienes a veces es cerrado o a lo mejor no fue el más satisfactorio en esa primera ocasión, pero darle una segunda oportunidad. Es importante la actitud de no dejar de aprender, porque aprendes todos los días de tu vida, desde que vas en la calle o bien en un aula, realmente hay mucho que puedes aprender si eres atento al mundo que te rodea. Y creo que esa curiosidad es la que tenemos que fomentar, sobre todo desde casa, en los pequeños, que tengan curiosidad por saber qué ocurre y qué pasa más allá, independientemente del área. Puede ser en ciencia, puede ser en otras áreas, pero creo que eso nos lleva a la capacidad de asombro y también la capacidad de querer entender procesos. Yo particularmente en mi área no es como que sea experta en tecnología, ¿no? Pues como toda persona que está de una generación atrás de la de Vanessa, entiendes que la tecnología es importante, entiendes que te va a llevar al siguiente nivel y empiezas de una manera a tu propio ritmo a entenderla, ¿no? Y te va gustando la factibilidad y las facilidades que te permite. Y creo que es eso, no ponerse la negativa en primera instancia y darse la oportunidad de aprender algo nuevo, siempre. Vanessa, yo creo que tú no tienes hijos, ¿o sí? No, no tengo Es muy hijos, joven. pero ¿Qué recomendarías de todas maneras? bueno, en lo personal creo que es también como no dejarte guiar a veces por
lo que se cree de ciertas cosas, como que se dice esto es muy difícil o así, pero creo que hasta que no lo tratas o no lo intentas, no te das cuenta realmente, porque me pasó que, por ejemplo, yo durante la carrera sí tuve como alguna clase de programación y la verdad no me gustó. No me gustó, yo jamás creí que me iba a dedicar tan enfocado a lo que me dedico hoy, pero después empecé como literal a tener esta curiosidad que menciona Marilena y dije, bueno, me voy a meter a un curso, tal vez en el que haya otro tipo de programación, porque igual todo es muy abierto, o sea, el hecho que no te haya gustado tal vez programar en un código no significa que el otro lo vayas a entender mejor no sé, o se te facilite. Entonces, como que di ese brinco y lo hice y pues me encantó. O sea, creo que a veces también depende el maestro, creo que cada quien tiene como diferentes pues maneras en las cuales aprendemos. Yo soy muy visual, hay gente que es súper auditiva, entonces tal vez ese primer acercamiento no significa que la persona que te lo haya querido transmitir no haya sido como con esa buena intención de que te intereses de eso, pero tal vez no es la manera en cómo tú aprendes o cómo te va a gustar. Entonces creo que es eso. También creo que podría ser como intentar acercarte a gente que ya se dedica a esto, como realmente preguntar como, oye, ¿y para ti cómo fue? Porque creo que para todos siempre hay una materia, algún tema que nos va a ser difíciles y no porque haya un obstáculo significa que todo lo demás va a ser difícil. Creo que también es un poco de constancia y que si realmente, como dijo Carmen, o sea, hay cosas que como de manera nata ya te gustan, ¿no? Ya eres bueno, pues eso también se ve influenciado, pero sí creo que la manera en cómo lo transmitimos a los demás, pues puede ser inspiradora. Gracias, Vanessa. Carmen, ¿tú qué recomiendas? Pues igual, ¿no? O sea, hay que mostrar las opciones y hay que estimular a las niñas a que lo intenten. O sea, no es estrictamente necesario que lo intenten todo, ¿no? Pero sí que logren tener un poquito de las cosas, también que se fijen en sus oportunidades. O sea, a veces el mundo simplemente te abre la puerta en un lugar siempre es bueno valorarlo bien y no por miedo decir que no. Siempre, esa es otra frase de alguien que me ha inspirado mucho. El miedo te aleja de cosas buenas. Entonces, eso es algo que siempre podemos tratar de trabajar en todos, ¿no? En las niñas y en los niños. O sea, si lo quieres intentar, si hay algo que te llama la atención de alguna carrera, pues nunca lo evites por miedo, ¿no? Por miedo a que está muy difícil o por miedo a que yo no soy tan inteligente o quién sabe, ¿no? O sea, hoy en día sabemos que la inteligencia no es una, sino son muchas. Entonces, pues en realidad nunca lo vas a saber a menos que estés ahí. Y eso es algo que es muy bueno transmitírselo a los niños, ¿no? Y sí, yo tengo 2 niñas. Pues muchísimas gracias por sus reflexiones. Esperemos que nos escuchen, que nos vea, pues también les dé que pensar. Muchas gracias y pues nos escuchamos pronto. Gracias, Carmen, Marilena, Vanessa, por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación.